Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 29 de agosto. Ya poquitito le queda para que el mes se termine. Este día vamos a estar hablando de un tema que a nadie nos gusta hablar, pero que es importantísimo que usted conozca al respecto. Una de las patologías tan frecuentes como es el cáncer pulmonar. Veamos la cápsula y luego les comento quiénes me acompañan este día. El cáncer de pulmón generalmente se forma en el tejido de las células que recubren los conductos de aire. Los dos tipos principales son el de células pequeñas, normalmente presentes en los fumadores de cigarrillo, y la otra de células no pequeñas, que tienden a crecer más lentamente y tardar más tiempo en extenderse más allá. Su doctor podría llevar a cabo un examen físico, una tomografía computarizada de baja dosis, o una citología de esputo para ayudar a diagnosticar su condición. Si se detecta cáncer, también podría ordenar un TAC de pulmón. También se puede realizar una biopsia con aguja para confirmar el diagnóstico. Las opciones de tratamiento dependen de la extensión de la enfermedad e incluyen la cirugía, radioterapia, quimioterapia o una combinación de ambas. Este tipo de cáncer es la causa principal de muerte en la población alrededor del mundo. Se calcula que aproximadamente el 85% de los tumores de pulmón ocurren en fumadores o exfumadores de cigarrillo. Además del hecho de fumar, otros factores de riesgo para el cáncer de pulmón puede incluir la edad, la exposición secundaria o pasiva al humo de cigarrillo, la exposición al gas, la genética, antecedentes de enfermedad pulmonar como la enfermedad obstructiva crónica. Los síntomas típicos del cáncer pulmonar dependen de la ubicación y extensión del cáncer, pero puede incluir falta de aliento, dolor de pecho, tos crónica y con sangre, dolor de hombro, ronquera en la voz y dificultad para tragar. En algunos casos de cáncer pulmonar, en etapas tempranas no se observan síntomas y generalmente se descubre el cáncer mientras se hacen estudios por imágenes debido a otras razones. Si quiere conocer más sobre el cáncer pulmonar, quédese en su programa Salud TV para que nuestros especialistas aclaren todas sus dudas. Acompáñenos. Muy bien, bueno, cáncer pulmonar, entonces de eso vamos a estar platicando este día. ¿Quiénes me acompañan? Bueno, en primer lugar le damos la bienvenida al doctor Giovanni Molina, quien es patólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí. El gusto es nuestro, doctor, tenerlo por acá, ¿verdad? Porque siempre aprendemos muchísimo, especialmente de esta especialidad que la gente a veces no sabe la importancia que tiene. Y finalmente, como les decimos, al final quien da el diagnóstico es el patólogo, ¿eh? La cara que no ven. Bueno, muy bien. Le damos también la bienvenida a nuestro oncólogo, radioterapeuta, el doctor Fidel Campos. ¿Cómo estamos, Fidel? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por tomar este tema que es tan importante para la población. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y especialista en neumología, nos visita este día el doctor Alberto Flores Molina. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes con un tema muy importante. Definitivamente es muy importante. ¿Tenemos datos, doctor, de qué tan frecuente es el cáncer de pulmón en el mundo, en el país, en la región? Realmente, como el cáncer tiene mucho que ver lo genético, y está cada vez creciendo y mayor auge, se está convirtiendo en una enfermedad que prácticamente tiene preocupado a todo el mundo. Es por ello que llega a posicionarse en la cuarta causa de fallecimiento, y creo que el cáncer de pulmón está desplazando al cáncer de mama en cuanto a su incidencia. Bueno, y será que realmente yo siento que ahí es difícil, pero probablemente nos puedan ayudar también los colegas, porque mama y pulmón están tan cerca que al final uno no sabe quién fue primero, ¿verdad? ¿Quién es metástasis de quién? Pero tal vez el doctor Molina nos ayude ahí. Claro. Cuéntanos un poquito. Bueno, primeramente, ahorita que estamos hablando de esto, de cáncer de pulmón y de cáncer de mama específicamente,
Podemos hacer distinción específica entre uno y otro cáncer, o sea, con eso no hay mayor problema en la mayor parte de las ocasiones, ¿verdad? Histológicamente, es decir, cómo son las células cuando nosotros las estamos viendo en el microscopio, es lo que nos ayudan para poder determinar si parece más de pulmón o parece más de mama, ¿verdad? En general, quizás el mayor problema por el cual el cáncer de pulmón se está volviendo quizás un poquito más prevalente o más frecuente que el cáncer de mama es el hecho de que no existe como tal un método de cribaje o un método de tamizaje, ¿verdad? Exacto. En cambio, con mama es mucho más fácil, o sea, casi todas las mujeres tienen que realizarse un ultrasonido, una mamografía, ¿verdad? Pero para pulmones es distinto. En muy raras ocasiones los pacientes, si presentan sintomatología, piensan que es una gripe, una tos o algo por el estilo y lo dejan pasar. Y como tal, entonces, no existe algo que nos ayude para poder hacer un diagnóstico precoz, ¿verdad? Entonces, quizás esa es la mayor... Y cuando ya lo venimos a encontrar, desgraciadamente ya es muy tarde, Sí, ¿verdad? así es. Muy bien. Ahora bien, ¿quiénes están más predispuestos o qué factores de riesgo existen, doctor, para que tengamos cáncer de pulmón? ¿Hombres, mujeres, edades? Realmente, siempre nosotros dentro de la historia clínica preguntamos los antecedentes de cáncer en la familia. Y es que, vuelvo a mencionar, el factor genético juega un papel muy importante. Pero también han descubierto que el tipo de alimentación que nosotros tenemos, si hay mucho preservante dentro de los alimentos que utilizamos, puede estar involucrado. También ya hemos escuchado la propaganda del tabaco y es cierto, el tabaco es uno de los principales causantes por todos los tóxicos que están en él, que pueden traer, disparar el cáncer de pulmón, porque cabe mencionar que nosotros tenemos el gen y necesitamos de un disparador para que éste pueda detonarse y puede presentarse. Pero no dejemos nada más al tabaco, también el ambiente está muy contaminado y también está relacionado como un disparador para el cáncer de pulmón. Mencionar que en nuestro país hay una tendencia de tipo cultural a cocinar con leña. Hay estudios en los cuales indica que el humo de la leña puede estar involucrado también con el cáncer de pulmón. El humo de la leña, el tabaco, el medio ambiente. ¿Qué hay de las sustancias que ahora, hoy día, pues hemos hablado en otros programas, que se pueden inhalar a través de estos vaporizadores, doctor? Claro, muchas veces mencionan, si yo dejo el tabaco, pero voy con cigarrillos electrónicos, esto puede hacer que no tenga factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades. Realmente estamos hablando de que estos cigarrillos también es nicotina, ¿verdad? Si bien la nicotina no es la que directamente está involucrada, pues puede traer otra serie de enfermedades que no necesariamente pues va a ser el cáncer. Quizás la parte más importante del cigarro es la parte donde la persona fuma, porque pues involucra la brea, el alquitrán y otros componentes hidrocarburos que están muy relacionados como disparadores del cáncer de pulmón. Por lo tanto, tanto el tabaco como estas otras sustancias a lo mejor están más relacionadas a también, además de cáncer de pulmón, a cáncer de boca, ¿verdad? Claro, muchas veces nosotros decimos, bueno, no voy a tener cáncer de pulmón, pero puede tener problemas cardiovasculares, riesgos de infarto, riesgo de accidentes cerebrovasculares, lo que es la impotencia sexual, ¿verdad? También problemas circulatorios distales, por ejemplo, problemas con los miembros inferiores que hacen obstrucciones en las arterias. Puede estar relacionado también con esto. Todo eso relacionado al tabaco. Al tabaco. Muy bien. Ahora, Fidel, ¿existen clasificaciones, existen varios tipos de cáncer o se clasifican según un tamaño del tumor? ¿Cómo es esto? Bueno, en el cáncer de pulmón hay dos variedades que son ampliamente conocidas y es donde los patólogos nos echan la mano para poder identificar verdaderamente cuál es este tipo de células que está creciendo ahí, porque por lo general su tratamiento es completamente diferente. Hay una variante del cáncer de pulmón que es bien agresiva y por lo general nosotros la clasificamos solo en dos etapas, una etapa temprana y una etapa tardía. Y la tardía estamos hablando de un pronóstico bastante malo, entonces por eso hay que encontrarla lo más temprano posible y ahí es donde los colegas como el doctor Flores al momento de hacer el diagnóstico pues nos apoyan a encontrarlo de manera rápida.
La otra variante, que es la que incluso está más relacionada con el humo del tabaco, que es lo que ya mencionaron, esa la clasificamos en 4 niveles, 4 etapas. Cada una de ellas tiene una forma diferente de tratarla. Lo ideal y lo que siempre buscamos, quisiéramos ver, son etapas tempranas, porque en etapas tempranas puede haber una cirugía que es una cirugía limitada y puede quedar el paciente curado, o estrategias nuevas como hoy en día es la radiación dirigida al tumor, y con eso también quedar completamente curado el paciente. El cáncer de pulmón es uno de los tipos de cáncer más agresivos que hay, y a medida que las etapas las encontramos más tardío, es cuando nos enfrentamos con grandes problemas y el paciente va a tener un pronóstico de vida mucho más adverso. Por eso la recomendación de siempre, tanto en la prevención como la ve el doctor, acerca de evitar estos agentes contaminantes o nocivos, como también hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, aquellos pacientes que tienen ya de por sí un contacto con cualquiera de estos agentes, pues deben de pensar que tienen un riesgo aumentado, y al momento de tener síntomas, de tener una tos que es una tos persistente, hay que contactar idealmente al neumólogo, porque es el especialista en determinar qué problema es el que está pasando, y poder detectar de manera temprana esta enfermedad y tratarla a tiempo, que nos tenemos prácticamente la oportunidad de tratarlo y ser curable hasta la etapa 2. Cuando ya llegamos a una etapa 3, es bien difícil llegar a la cura, y la etapa 4, pues que ya no se puede hacer mayor cosa por aliviar este problema de los pacientes. Entonces, es importante encontrarlo de manera temprana. En nuestro país, lamentablemente, seguimos encontrándonos con etapas tardías de cáncer de pulmón, y eso pues nos limita bastante las maniobras de manejo de los pacientes, y las complicaciones de los pacientes suelen ser mayores. Por esa razón, nuevamente, y siempre insistimos en que debe de hacerse el diagnóstico a tiempo para poderle dar un tratamiento que sea el adecuado y llevarlos a un buen final a los pacientes. Muy bien, Fidel. Ahora, pues todos los tipos de cáncer, siempre hemos dicho en el programa que su sobrevida, su pronóstico, el éxito del tratamiento va a depender de qué tan temprano, ¿verdad? Como decía el doctor Molina, también en mama, en cervix, tenemos, si bien es cierto que tenemos estas formas de tamizaje, como la citología todos los años, la mamografía según le corresponda, según los antecedentes y la edad a cada mujer, y aún así tenemos incidencias tan altas de cáncer de mama y aún de cáncer en cervix. ¿De qué forma podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que hacer las personas, aparte de evitar el tabaco y todo esto, una placa de tórax, o qué todos los años tendría que hacer, por ejemplo? Fíjese que ha dicho una cosa muy cierta. La mayoría de pacientes no van a presentar sintomatología hasta el momento en que el cáncer esté bien avanzado. Es por eso que en otros países, paciente mayor de 40 años, fumador y con antecedentes de cáncer en la familia, es importante anualmente estarse realizando una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax arriba de los 40 años. Sí, fumador. Antes de los 40, ¿fumador? Fumador ¿O y no? con antecedentes que en la familia exista la historia de cáncer. Un examen más que nos tendríamos que hacer. Pero ¿qué pasa? Que habiendo esas posibilidades, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, vamos y escuchemos a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y luego hablamos más sobre el cáncer de pulmón. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Por la contaminación que hay en el ambiente, los buses en mal estado. Fumar mucho, creo yo, el humo de los carros, ¿cómo se llama? Cuando se cocina con leña. Por el tabaco, por la contaminación ambiental. También si las personas fuman, también uno, aunque no fume y está inhalando ese humo, también se enferma de los pulmones. Por el cigarrillo quizás. A veces por la persona, la siguiente que fuma, no sino que el humo. Por tanto fumar, el humo de los buses, cómo estamos en nuestro ecosistema actualmente,
porque la gente también avienta la basura en la calle y a veces los olores, me imagino que también puede ser. Por el cigarrillo y por el humo. Por fumar tanto, beber o tomar cosas heladas. Bueno, muy agradecidos con todas las personas que responden a nuestro sondeo. Definitivamente estamos bastante orientados. ¿Qué le parecieron las respuestas, doctor? Muy interesante porque parece que tienen bien claro que el tabaco, la contaminación y el humo de leña tienen mucho que ver. Y es que el paciente fumador tiene 15 veces más posibilidades de tener un cáncer de pulmón y aquel fumador pasivo tiene 1.5% más posibilidad que que fuma. Del que fuma. Así también cabe mencionar que aquellos pacientes que tienen enfermedades pulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar, tienen una tendencia también a desarrollar esta enfermedad. ¿El paciente asmático, doctor, podría tener un poco más de tendencia o no? Él no entra. En cuanto al asmático, tal vez es menos conforme a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, claro. Pero todas aquellas enfermedades que pueden generar fibrosis a nivel del pulmón o cicatrices, tiene una alta incidencia de poder desarrollar lo que le llaman el scar cancer, que es el cáncer de la cicatriz. ¿Verdad? Tiene una alta incidencia de lo que es el adenocarcinoma de pulmón. Por eso es importante que tenemos que considerar a los demás en el momento que fumemos, porque todos somos fumadores pasivos y estamos involucrados también con esta enfermedad. Muy bien, eso es real. Así que aquella persona que está en casa, nos está viendo y es fumador activo, piense por favor en su familia, porque ya escuchó, tienen mucho más chance ellos de padecer cáncer de pulmón por el simple hecho de estar respirando su tabaco y más sus propias, ¿qué serían? Las secreciones bronquiales, ¿no? Y más que usted, que es el que fuma. Ahora bien, diagnóstico, Fidel. Obviamente los síntomas probablemente son bizarros y a lo mejor se va a tardar bastante, pero ¿de qué forma hacemos el diagnóstico? Bueno, inicialmente lo que decía, ante cualquier síntoma mejor consultar a tiempo, mucho más si se tienen todos los factores de riesgo que ya se hablaron, la edad es una, el hecho de fumar o alguien que fume cerca y todo lo que ya se explicó. Entonces, lo ideal es consultar siempre al especialista, en este caso es el neumólogo, el especialista en poder atenderlos. Generalmente se comienza y todo parte de la evaluación clínica como en toda consulta, pero en la parte pulmonar es importante hacer estudios. La radiografía de tórax podría ser un estudio inicial para poder descartar alguna... Es nuestra primera línea, dije. Por ahí se puede comenzar, pero muchas veces, y dependiendo de la evaluación del neumólogo, de cómo le encuentra el paciente, puede ser que se necesiten estudios especializados. La forma más fidedigna, lo ideal para poder determinar si hay alguna lesión en el pulmón, por lo general es el TAC de tórax o tomografía de tórax o tomografía axial computarizada. Entonces, este estudio es el que puede determinar o descartar si de verdad hay alguna lesión que sea altamente sospechosa de cáncer. A veces las radiografías no pueden ver lesiones pequeñas que estén apareciendo o puede ser incluso que una lesión un poco grande en un paciente que tiene otros tipos de enfermedades pulmonares quede escondida y entonces es una tomografía el estudio ideal para poder determinar que hay un problema ahí que está ocurriendo y tener la alta sospecha de si es o no es un problema de cáncer. Cuando ya se tiene esa alta sospecha, entonces se tiene que mandar y se tiene que solicitar hacer una biopsia. También los neumólogos pueden hacerlo, la mayoría de veces la pueden hacer a través de una endoscopía. Entonces entran a través de las vías respiratorias y se ubican por medio de esa tomografía y obviamente sus conocimientos anatómicos en cuál es la zona donde puede estar esa lesión y poder biopsiarla. Hay que tomar esa muestra. La mandan con el colega patólogo y bueno, ya nos da el diagnóstico. Hay casos en los que a veces no es posible llegar o accesar a través de las vías respiratorias y entonces habrá que tomar y echar la mano de un cirujano torácico que también puede hacer un procedimiento en el cual puede acceder a esas lesiones que no se pueden acceder por las vías respiratorias. Pero siempre es importante definir si es una lesión o no,
por medio de la biopsia. Es la única forma donde vamos a poder tener el diagnóstico correcto de cuál es el tipo de cáncer que hay, porque como mencioné al principio, no basta con saber qué es cáncer, sino saber cuál tipo, porque las variantes del cáncer pulmonar, entonces las variantes del cáncer pulmonar son muy variadas y son muy agresivas, unas muy diferentes en agresividad que otras, entonces de eso va a depender cuál es el tratamiento que se va a dar, porque los tratamientos en cáncer de pulmón deben de ser a veces hasta un tanto agresivos, pero deben de instaurarse de manera rápida, porque es la única forma donde vamos a poder tener opciones de poder curar al paciente. Entonces, por eso es importante confirmar y concluir el diagnóstico. A veces sucede que no se puede tener la certeza mediante una biopsia que se ha hecho por vías respiratorias y el paciente va a tener que pasar a un procedimiento quirúrgico. Obviamente es molesto para el paciente, incómodo, y a veces entran en la duda de que por qué se hizo un procedimiento y ahora hay que hacer otro, pero siempre es importante cuando ya vamos a definir un tratamiento tener la certeza de cuál es ese tipo de lesión, qué tipo específicamente es, y poder saber hasta dónde ha infiltrado, hasta dónde ha caminado este cáncer, y en base a eso dar el tratamiento adecuado. Muy bien. A ver, doctor Flores, hablemos un poco de la sintomatología que nos haría sospechar y en qué momento toma la decisión el neumólogo de hacer uno de estos procedimientos de los que hemos hablado. Fíjense que muchas veces sintomatología no lo va a ver y llega con nosotros porque en donde trabajan le han pedido una radiografía y logramos ver pues la primera etapa de la enfermedad, cuando este cáncer, el crecimiento pues es lento. Pero otras veces vamos a encontrar personas que van a manifestar tos como primer síntoma, y esa tos puede estar acompañada algunas veces de sangre, la cual puede ser intermitente, roja viva, y tenerla por bastante tiempo. Además de pérdida de peso, dolor torácico, y otras veces vamos a tener cambio en la voz, en el tipo de la voz se va a oír un poco más ronca. Cuando nosotros tenemos esto, pues inmediatamente debemos de realizar una radiografía y pues si nosotros queremos ver más detalladamente, como dijo el doctor, tomamos una tomografía. Para nosotros clasificamos a los tumores en centrales y periféricos para poder saber primero cuál es el probable estirpe que tiene el paciente y segundo, cuál va a ser el mejor método diagnóstico, porque como ya mencionó él, nosotros vamos desde lo menos invasivo hasta lo más invasivo. Lo menos invasivo será tomar pues una citología, que muchas veces pues la rentabilidad no es muy buena, ¿verdad? Entonces necesitamos pues tomar directamente una biopsia y la broncoscopía nos puede servir si ese tumor está central, me refiero central, está cerca de los bronquios principales y periférico cuando se encuentra pues bien distal de estos en el pulmón, entonces tendremos que recurrir al cirujano de tórax para que le haga una videotoracoscopía y ahí se pueda obtener una buena muestra para que patología pueda hacer el diagnóstico. A ver, usted mencionó entonces, primera línea obviamente la clínica, ¿verdad? El examen físico junto con toda la historia y todos los antecedentes. Segunda línea mencionó una placa de tórax, que es la que ya me da, bueno, ahí hay algo, hay un tumor, pero todos sabemos que tumores pueden ser malos, pueden ser buenos. Sí. Entonces, una citología mencionó. ¿Cómo se tomó una la citología en esputo? Generalmente los libros mencionan hacerlo hasta cinco muestras para poder determinar celularidad. Algunas veces el paciente ya va a tener una invasión a la pleura, que es lo que recubre el pulmón, y entonces va a generar un derrame, y ese también se puede ir a biopsiar, se puede tomar muestras de líquido, mandarle una citología, o con una aguja Roma tomar una porción de esa pleura y mandarla a analizar por patología para poder determinar pues si este es de origen cancerígeno o no. A ver, pero la primera que dijo, una citología a través de esputo, como la famosa prueba para la tuberculosis. Muy parecido a lo cual es un fiasco porque es mentira, la gente no logra dar realmente secreción que venga de expectoración, sino que lo que da es saliva, ¿sí? Sí, claro. Igual, hay una serie de protocolos para poder obtener una buena muestra, no sé. Doctor Molina, si usted ha tenido buena rentabilidad pues con esta prueba. ¿Le funciona? Los estudios citológicos, o sea, mucho tiene que ver también, como usted acaba de mencionar, con qué tanto colabora el paciente, ¿verdad? La citología es buena, ¿verdad? Pero siempre la biopsia es mucho más certera.
mucho mejor. O sea, existe la posibilidad de tener una citología con muy poca información o que nos dé negativo y que realmente haya un cáncer. Exacto. Entonces no vale la pena. Mejor nos vamos de un solo lo seguro. Bueno, muy bien, vamos a una pausa, pero antes escuchemos al licenciado Jorge Alberto Morales, optometrista. Él nos comenta qué hacía por allá por 1993 cuando Grupo Megavisión comenzaba a transmitir a través de Canal 21 para la televisión salvadoreña y cómo se siente de formar parte del staff de Salud TV. Ya volvemos. Yo recuerdo que en 1993 estaba ya trabajando como optometrista y estábamos con un grupo de profesionales planificando el primer seminario de asesores visuales para todo el país. Recuerdo que para el contacto con Canal 21 fue con las noticias. Ese fue mi primer contacto. Era un noticiero nuevo, muy ameno y que llamaba mucho la atención. Ese fue mi primer contacto con las noticias de Canal 21. Pues mi primer contacto para Salud TV fue que me llamaron para hace 2 años cuando íbamos a celebrar el mes de la salud visual, que es todos los octubres de todos los años. Y a partir de ahí me he quedado con una gran amistad con el programa Salud TV, del cual es una gran honra formar parte del staff de consulta. Le deseo lo mejor de los éxitos al programa y a todo el grupo Megavisión por sus 25 años. Los mejores frutos y los mejores éxitos de aquí en adelante. Es una gran honra poderlos felicitar y ser parte de su familia. Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos hablando sobre cáncer de pulmón. Ya escuchamos que el diagnóstico va siendo siempre de lo menos invasivo a lo más invasivo. Hablamos en el bloque anterior que las citologías tienen resultados muy vagos a veces porque va a depender de la calidad de la muestra. Entonces, que lo que seguiría sería una biopsia que puede ser incluso a través de un TAC. Nos explicaba, doctor Fidel. Sí, ese es un método también bastante novedoso que ayuda, es un apoyo tanto para los neumólogos, cirujanos torácicos y nosotros, para poder definir un diagnóstico, porque hay casos en los que las lesiones son de difícil acceso, lo que ya explicaba bien el doctor, pero también otros no solo por la zona en la que esté ubicada, sino también por las condiciones del paciente, porque si son pacientes que tienen otras enfermedades, que tienen complicaciones, que va a ser difícil llevarlo a un quirófano o incluso hacer una broncoscopía, se le puede complicar, entonces ahí existe esta otra posibilidad. Entonces los radiólogos intervencionistas que están entrenados en hacer este tipo de punciones pueden guiarse por medio del TAC y poder tomar esa muestra, que es lo que el doctor Molina explicaba. Es importante porque para el oncólogo, ya sea el cirujano, el oncólogo clínico para quimioterapia o radiooncólogo que va a tratar al paciente, no le bastaría con saber mediante una citología que el paciente tiene un cáncer. Como dije al principio, tenemos que saber cuál tipo de cáncer. Y la única forma de saberlo es mediante la biopsia. Entonces, vale la pena hacer cualquier esfuerzo para poder dar con ese diagnóstico específico, porque así es como se va a poder hacer un tratamiento bien dirigido. Porque también hoy en día los tratamientos modernos tenemos muchísimos medicamentos que se han desarrollado, que es también la tecnología de medicamentos ha evolucionado muchísimo, y hay medicamentos en algunos tipos específicos de cáncer de pulmón que son medicamentos que van y se dirigen específicamente a esas células malignas y a esas células nada más atacan. Entonces son más efectivos y son menos molestos para el paciente en hacer toxicidad por los medicamentos. Entonces por eso es que el afán, y en cáncer de pulmón en algunos casos, y el doctor lo ha vivido, es bastante difícil llegar a un diagnóstico porque hay diferentes cosas que a veces no dejan que el diagnóstico sea rápido y preciso como uno lo quisiera. Pero vale la pena hacer todas estas maniobras y para eso es que hoy en día están las alternativas para poder llegar a ese diagnóstico y poder hacer un tratamiento dirigido, que es lo que nosotros quisiéramos para el paciente, para que pueda salir bien de su tratamiento. Claro. Muy bien. A ver, doctor Molina, media vez recibe usted la muestra obtenida por cualquiera de las vías que hemos estado hablando.
El trabajo del patólogo, ¿en qué consiste? ¿De qué hacen muchas tinciones, muchos tipos de estudios? A ver, cuéntanos un poco. Ok, lo primero que se hace después de que se recibe, vamos a hablar ahorita de la biopsia, ¿no? O sea, ya Claro. pasamos a la parte de citología. Cuando estamos hablando de una biopsia específicamente, nosotros lo que hacemos como básico es una tinción de rutina, que conocemos como hematoxilina evosina, y que nos ayuda, por ejemplo, para colorear ciertos tejidos, ¿no? Entonces, colorear el núcleo de la célula de una manera, el citoplasma de otra, y así. Entonces, de esta manera es que nosotros comenzamos a hacer como una comparación, ¿verdad? Vemos cómo, nosotros ya sabemos cómo es el tejido normal, ¿verdad? Entonces, vemos estas células neoplásicas y comenzamos a ver qué características tienen, ¿verdad? Qué características tanto estructurales como a qué se asemeja, ¿verdad? Si se parecía a una célula escamosa normal o a una célula de las glándulas, por ejemplo, o si en dado caso produce ciertos tipos de proteínas, ¿verdad? Entonces, eso nosotros lo vemos primeramente para poder intentar dilucidar, ¿verdad? Hacia qué estirpe nos vamos a ir. En dados casos, ¿verdad? O en varios casos, muchas veces nos enfrentamos con el hecho de que las células son muy poco diferenciadas, es decir, no se parecen o no recuerdan al tejido que le ha dado origen. Entonces nos tenemos que abocar a otras técnicas, siempre dentro del área de patología, que es lo que nosotros conocemos como inmunistoquímica. Básicamente ahí nosotros jugamos con complejos antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Para poder decir si una célula tiene tal antígeno específico, nosotros utilizamos un anticuerpo y si lo marca es porque es eso. Entonces así es como nosotros vamos jugando para poder determinar si ese cáncer, es por ejemplo un carcinoma de células escamosas, que es el que más frecuentemente se puede asociar, por ejemplo, al tabaquismo, o es un adenocarcinoma, que es el que surge más periféricamente, por ejemplo, y que se asocia más que todo a glándulas. O si es otro tipo de cáncer, ¿verdad? Como los carcinomas de células pequeñas, o linfomas, o de tantos tipos de cáncer que existe. O si es una metástasis de otro cáncer de otro lado que no lo habíamos diagnosticado, ustedes también lo van a encontrar. De hecho, también es otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta. Tanto el pulmón como el hígado son órganos que fácilmente reciben metástasis de otros órganos. O sea, yo siempre les digo, por ejemplo, a mis alumnos que son órganos tan nobles que reciben todo. Entonces es como que si tenemos nosotros por ejemplo, en el pulmón, varias lesiones, ¿sí? Es mucho más probable, por ejemplo, que sea algo metastásico y no sea algo primario de ahí. Entonces, por ejemplo, en ese caso también la inmunistoquímica nos ayuda mucho y nosotros podemos ayudarle al doctor Molina, por ejemplo, para decirle, mire, aparentemente viene de tracto gastrointestinal, vayan a buscarle ahí, o viene de próstata, o viene de riñón. O viene de mama. O viene de mama. Y así jugamos nosotros. Y de esa forma, pues, apoyan al neumólogo y obviamente apoyan al oncólogo que le va a dar el tratamiento para mejorarle el pronóstico al paciente. Muy bien. Bueno, veamos la siguiente nota. Nos habla sobre la incidencia que el tabaco tiene en el cáncer de pulmón. Fíjense qué interesante. Se habla del cigarrillo light, del cigarrillo mentolado y se habla del cigarrillo electrónico también. Vamos a verlo y luego volvemos con mitos y verdades. El cáncer de pulmón ha evolucionado en la última década en función de muchos factores, entre ellos el hábito tabaquismo. En los años 80 y 90, los tumores escamosos representan alrededor del 60% de los casos. La sustitución masiva por parte de la población del tabaco negro, mejor conocido como rojo, y el rubio, comúnmente llamado light, ha invertido esta tendencia. Se dice que este tipo de tabaco no es agresivo, pero es absolutamente nocivo. Si bien en lugar de producir carcinomas escamosas, ha empezado a producir adenocarcinomas. Hoy en día, entre el 60 y el 70% de los cánceres de pulmón son tumores no escamosos. Existe riesgo de los cigarrillos mentolados. Estos están compuestos por plantas como la hierbabuena que le da sabor a menta. El problema es que debido al sabor y a la sensación de frescura, algunos fumadores piensan que estos cigarrillos son una alternativa más segura que los normales, pero en realidad no es así. La otra forma nueva de fumar es el caso del cigarrillo electrónico, que se ha comprobado que vapear las sustancias de nicotina y otros elementos tóxicos hacen que también dé cáncer.
y otras enfermedades cardiovasculares. Hoy en día aún no existe un estudio que descarte la posibilidad que este tipo de cigarrillo no dé cáncer. En este sentido, se ha concluido que esta enfermedad sigue teniendo mucha relación con el tabaco y por eso tenemos que cuidarnos y evitar los cigarrillos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa, la sección de mitos y verdades, ya usted la conoce, nosotros ponemos el mito o creencia popular y nuestros especialistas desmienten o ratifican. En relación al cáncer pulmonar este día, veamos el primero de ellos. El primero de ellos nos dice, fumar menos reduce el riesgo de cáncer. ¿Será cierto, doctor Flores? A pesar de que mencionan que el fumar 10 a 20 paquetes año durante 10 a 20 años tiene una alta incidencia de pulmón, no existe realmente una cantidad específica de cigarros, siempre existe un riesgo de poder tener el cáncer de pulmón. O sea, siempre existe riesgo. Siempre Pero existe si una riesgo. persona no ha desarrollado una enfermedad y comienza a dejar de fumar, ¿en cuánto tiempo termina de limpiar su organismo? Pues realmente esto va más tal vez para otro tipo de enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero habíamos mencionado que nosotros necesitamos un disparador, ya tenemos el gen y simplemente decidimos fumar o ser fumador pasivo, esto es bastante carga para poder desarrollar el cáncer de pulmón. Muy bien. Bueno, entonces lo mejor es no fumar. No es que fumar menos. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, el tratamiento de radioterapia es doloroso. Fidel, ¿será cierto? No. El tratamiento de radiación, de hecho, no se percibe por el paciente. No pueden sentir cuando el haz de radiación, que son pequeños, por imaginárselo, pequeñas luces que podrían pasar, pero no se pueden ver ni se pueden sentir. Entonces no hace ningún efecto inmediato en el paciente. De hecho, el efecto de la radiación es lento. Por eso la radiación, por lo general, tiene que cumplirse en varias sesiones. No es un solo tratamiento, solo en casos muy seleccionados. Por eso no es perceptible, no va a producir un dolor. Puede haber efectos de la radiación después que produzcan algunas molestias o síntomas que se pueden corregir en el futuro, pero no se percibe. Exacto, es muy diferente que tenga dolor en el momento del tratamiento a que tenga una especie de rosadura o quemadura que es efecto de la radiación, sí. ¿Verdad? Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice que toda enfermedad pulmonar requiere biopsia. Giovanni. Pues no, ¿verdad? Debemos recordar de que no todo lo que va a estar afectando, por ejemplo, el pulmón va a ser cáncer, ¿verdad? Muchas veces pueden ser procesos inflamatorios, procesos infecciosos, neumonías, tuberculosis, y no van a requerir, por lo tanto, por ejemplo, una biopsia, ¿verdad? Sí se requiere estudio, realizar, por ejemplo, como habíamos mencionado anteriormente, una placa de tórax, ¿verdad? Y dar tratamiento, pero una biopsia per se, que ya sería un método un poquitito más invasivo, no es necesario a menos que se tenga la sospecha diagnóstica de que se trate de una neoplasia. Y ahí sí, ya tocaría hacer biopsia para ver si es benigno o es maligno. Excelente, bueno, muy bien. El siguiente nos dice, solamente los fumadores desarrollan cáncer de pulmón. Volvemos al tema. Pues realmente esto es falso porque en algún momento se puso de moda en mujeres no fumadoras lo que es el adenocarcinoma de pulmón. Entonces habíamos mencionado que la alimentación, el humo de la leña, la contaminación ambiental puede estar relacionado con el cáncer, por lo cual no solo los fumadores van a desarrollar cáncer de pulmón. Muy bien, entonces no es cierto, hay muchos más factores de riesgo ya mencionados. Veamos el siguiente. El siguiente, siempre hablando sobre la radioterapia y los temores de la gente, si la radiación puede afectar a otros órganos, Fidel. Bueno, eso es cierto. La radiación puede afectar porque es un método que produce un efecto en los tejidos a donde se envía. Esa es la razón por la que lo enviamos hacia las zonas donde hay tumores. Por eso la radiación debe de ser muy específica, debe de elegirse bien y de lo ideal que sea una radiación focalizada y podamos distinguir
dónde se está enviando la radiación para poder hacer menos efectos secundarios en todos los tejidos que hay alrededor. La tecnología nos ha ido ayudando y nos ha echado la mano en buscar esos mecanismos que hagan que la radiación cada vez sea más específica. En el pasado la radiación era prácticamente un baño de radiación en toda la zona donde se aplicaba y obviamente iba a afectar muchísimo todos los tejidos que estaban alrededor. Hoy en día las técnicas modernas y también el conocimiento médico de cómo funciona la radiación y los tumores nos hacen saber específicamente dónde se envía y hasta dónde llevar la radiación para no darla de manera innecesaria a zonas donde podría dar muchos efectos secundarios. En el caso del cáncer de pulmón, la radiación, ¿a qué otros órganos podría estar dañando? Dependería mucho de la zona donde esté alojado ese tumor y a dónde pensemos que se haya caminado, por así decirlo. Pero obviamente todos los órganos que están en el tórax, por ejemplo, corazón, es uno de los que está a riesgo, el esófago, que es por donde pasan los alimentos, hacia atrás los huesos de la columna o la médula. Entonces todos esos órganos son órganos muy importantes y que tenemos que tener mucho cuidado al momento de aplicar la radiación, porque si no, sí pueden haber efectos sobre ellos y dar problemas. Muy bien. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, el informe del patólogo es el que define el tipo de tratamiento. Doctor Molina. Pues en los casos específicos de cáncer, como habíamos dicho ya anteriormente, al especificar, valga la redundancia, qué tipo de cáncer es, de esa manera como si el médico clínico tratante va a poder decidir qué medicamento dar. No es lo mismo si nosotros contestamos, por ejemplo, un linfoma, a que contestemos que es un carcinoma de células escamosas o un adenocarcinoma. Por eso es importante que se haga la biopsia, ¿verdad?, para poder dar un buen diagnóstico y de esta manera el clínico pueda definir qué tratamiento es el idóneo para este paciente. Muy bien, gracias. El siguiente nos dice, siguiente es duro, ¿el cáncer de pulmón es sinónimo de muerte, doctor Flores? Parece mentira, pero sí es cierto. O sea, el cáncer de pulmón es sinónimo de muerte. Sin embargo, es importante que si lo pudiéramos localizar a tiempo, podemos hacer, como dijo el colega, una cirugía, ya que está localizado y poderlo pues extirpar del todo. Existe una sobrevida de un paciente que identifique de forma temprana el cáncer a 5 años en un porcentaje más o menos entre 11 a un 15%, por lo cual es importante pues poder determinar este tipo de cáncer que es también para poder dar el tratamiento correcto y que la sobrevida del paciente sea mayor. Bueno, está bien. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, si recibo radioterapia, esta es una duda bien frecuente, si recibo radioterapia, ¿debo permanecer aislado para no emitir la radiación a la demás gente? Es importante aclararlo bien porque la radiación o la radioterapia externa, que es como se debe de llamar de manera específica, es todo método que usa máquinas que emiten la radiación y la envían hacia el paciente, por eso se llama radioterapia externa. Ese tipo de radiación no necesita aislar al paciente en ningún tipo de enfermedad. La usamos bien frecuente para cáncer de mama, para cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello. Para todos los tipos de cáncer es bien común que se use la radioterapia externa. Esa no es necesario aislar al paciente. Hay otros tipos de radioterapias que se pueden utilizar en manera como si fueran medicamentos y una que comúnmente que la mayoría conoce es la radioterapia con yodo. Esa radioterapia sí, y a los pacientes, de hecho, el médico cuando se la aplica lo lleva a un cuarto especializado donde están aislados. Pero por eso es que el procedimiento se hace y se le hace saber al paciente desde el principio. El resto de los tratamientos de radiación, la radioterapia externa, no necesitan aislar al paciente o alejarse de otros pacientes porque no llevan radiación, no emiten radiación en ningún momento. La radiación solo llega al momento que están en la máquina, deja sus efectos, pero no deja radiación en el cuerpo. Muy bien. Por lo tanto, esto es algo que va a depender de la técnica, como mencionaba, y tiene que ser el radiólogo el quien le diga, ¿verdad? Así el es. oncólogo radioterapeuta quien le diga si sí o si no. Así es. Y el último mito, veamos, este nos dice que para tomar la muestra de tejido siempre va a requerir de una cirugía. Doctor Molina. Bueno, como también ya lo hablamos
la tarde de hoy, no siempre vamos a requerir una cirugía. Existen métodos menos invasivos, ¿verdad? A través de una broncoscopía, por ejemplo, o en dado caso a través de una biopsia transtorácica, como ya se había dicho. Entonces, en ese tipo de casos, por ejemplo, no vamos a requerir de hacer cirugías. Cuando ya son tumores demasiado profundos o que son de difícil acceso, en ese momento sí, pero regularmente... De lo contrario. Bueno, esta fue la sección de mitos y verdades. Vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. La última hora hemos estado platicando ampliamente sobre el cáncer de pulmón. Espero que estén aprendiendo, estén tomando nota, estén quitando esos mitos que muchas veces tenemos en nuestra cabeza y pensamos que solo de una forma, solo a esta gente le va a dar. Ya vimos que puede darnos a cualquiera. Ahora, ¿qué nos ha quedado pendiente? Probablemente hablar un poco del tratamiento. Sí, doctor Ceres. Claro, mencionábamos al inicio que para nosotros es importante poder determinar el apellido, digámosle así, al cáncer, para poder determinar pues cuál es el mejor tratamiento. Al igual, tenemos una serie de clasificaciones que se manejan a nivel mundial para hablar el mismo idioma, pues prácticamente en todos los países. En el ejemplo de las células, grandes, existe una clasificación que se llama TNM, y por medio de ella pues nosotros podemos saber si el paciente tiene criterios de operarse, o operarse y utilizar un tratamiento que le llaman coayudante, que puede ser radioterapia, quimioterapia, o específicamente ya no tiene criterios de ser operado y nos queda nada más pues dar lo que se llama calidad de vida. Cuidados paliativos. Cuidados paliativos, correcto. En el caso de las células no pequeñas, pues ya había mencionado el doctor, pues la clasificación es mucho más pequeña porque es un cáncer muy agresivo. Prácticamente en semanas puede ya el paciente pues estar invadido, porque generalmente este cáncer invade incluso cráneo, cerebro y ser muy agresivo. Entonces en él pues prácticamente son muy puntuales los casos en los cuales pues puede hacer algún tipo de cirugía, pero generalmente el tratamiento es quimio y radioterapia. En el caso que sea un tumor bastante amplio, el extirpar un pulmón, esta es pregunta que mucha gente tiene, ¿puedo vivir con un pulmón? ¿Sí? Claro, se puede vivir con un pulmón, ¿verdad? Y no solamente en este tipo de enfermedades, tal vez como en la historia de la neumología, al inicio los neumólogos en el país nacieron como tisiólogos, o sea, se dedicaban a tratar lo que era la tuberculosis, la tisis. Y en ese entonces, pues, donde estaba situado la tuberculosis, pues ahí es donde quitaban un pedacito de pulmón. Prácticamente pedacito era la mitad de pulmón. Sí. Así que hay mucha gente que anda viviendo prácticamente con un solo pulmón. Con un pulmón. Muy bien, bueno, se nos está terminando el tiempo. Mensaje final, Fidel, para la población. Bueno, creo que no está de más, siempre lo decimos en cáncer, pero es importante remarcarlo y que lo sepan, tanto al público general, incluso a colegas de otras especialidades. El cáncer hay que pensar que existe y saber que existe y que puede darse. Entonces, ante síntomas que a veces parecieran síntomas que el paciente puede tener una gripe o alguna cosa pasajera, hay que ponerle atención, tanto el paciente consultar a tiempo y los colegas que los atienden a veces en las unidades periféricas, pensar y sospechar que hay enfermedades que pueden ser difíciles y que le ayuden al paciente a poder llegar a ese diagnóstico adecuado para que el paciente pueda tener una oportunidad de salir adelante con un cáncer de pulmón. Muy bien. ¿Su mensaje final, doctor Molina? Bueno, pues quizás solamente igual remarcar otra cosa importante, que es que el tabaquismo no solamente nos va a producir, por ejemplo, cáncer pulmonar, ¿verdad? Podemos también tener cáncer en el riñón, en el tracto gastrointestinal, cavidad oral, mama. Entonces, el tabaquismo no solo se remite al pulmón y ya, ¿verdad? Debemos de tomar eso siempre en consideración porque nos afecta en toda la economía del sistema. Muy bien. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, caballeros, de verdad. Ha sido un placer tenerlos por acá, doctor Molina, doctor Campos, doctor Flores. Gracias a ustedes que nos acompañaron.
El día de mañana estaremos hablando de un tema de niños, los temas que a toda la gente nos gusta. Vamos a hablar sobre los niños sobreestimulados. ¿Existe eso? Mañana vamos a saber de qué se trata. Pero por hoy que tenga una linda tarde de miércoles y que Dios los bendiga. Si te preocupa la prevención del cáncer, puede tranquilizarte el hecho que algunos cambios simples en tu estilo de vida pueden marcar una gran diferencia. Ten en cuenta estos consejos para prevenirlo. No consumas tabaco. Cualquier tipo de este aumenta la probabilidad que tengas que enfrentar el cáncer de pulmón, boca, garganta, laringe, páncreas, vejiga, cuello uterino o riñón. Aunque no fumes, la exposición al humo de segunda mano puede aumentar tu riesgo de padecerlo. Lleva una dieta saludable. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de contraer la enfermedad. Pon en práctica las siguientes pautas. Come frutas y vegetales. Evita la obesidad. Si optas por beber alcohol, hazlo solo con moderación y limita el consumo de carnes procesadas. Aléjate de los malos humos como el que se produce por la combustión de materiales orgánicos, que es cancerígeno. Y la contaminación más importante se produce por el hábito de fumar y por la utilización del carbón en la cocción de alimentos y en la calefacción. Además, en las ciudades se une la concentración de partículas y agentes tóxicos de origen industrial, que aumentan los efectos de los carcinógenos.